Sí, porque hoy día tenemos una diferenciación, ¿no? En relación a generaciones anteriores, con el tema de Total. la tecnología particularmente. Y me mira. ¿Cómo? Generaciones anteriores y me miraste. La Ah, tuya y la tuya y la bueno, tuya, ustedes son más grandes que yo. yo nací ya con el iPad, ¿no? ¡Ah! Pará. Bien. No. Pará, ¿cuánto tenés? Re joven. 26. Ay, es más joven que yo, ahora me siento mal. Seguí. No, yo también crecí con la tele ya, ¿no? Entonces, en ese sentido, hoy tenemos a las pantallas en relación a las redes sociales, a los TikToks principalmente, que nosotros vemos muchos a los niños y a las niñas, que decimos criados a base de este tipo de contenidos, ¿no? Nativos digitales se les llama. Totalmente, sí. Y de alguna manera, entonces nosotros estábamos hablando en relación a que a las infancias se las va marcando, ¿no? Por medio de la mirada, ¿sí? La mirada de los otros, la palabra, ¿sí? Y eso que se le devuelve también en el intercambio a ese niño o a esa niña, ¿sí? El niño o niña necesita la mirada del otro para poder constituirse, ¿sí? Y lo hablamos un poco de las últimas veces que vine, ¿sí? Somos de las pocas especies que necesita de la mirada del otro, ¿sí? Para poder sobrevivir incluso también. Hay muchos estudios donde han puesto a niños y a niñas donde en las incubadoras, ¿sí? En las salas maternales, donde aquellos que no recibían el calor o el afecto y la mirada de un otro, ¿sí? Después eran más propensos a generar ciertas patologías también, ¿sí? Incluso hay muchos que no han sobrevivido sin la mirada del otro, sin ese contacto o sin ese calor también del otro. Entonces, ¿qué pasa cuando hoy se reemplaza la mirada de un humano por la de la pantalla o la tecnología? Totalmente. ¿No? Y no solamente en relación a ese niño que está con el teléfono, sino también a ese referente afectivo que tiene, ¿sí? Claro, porque ¿qué es lo que me devuelve ese otro? Claro, sí. ¿No? Porque si es una persona, bueno, a veces me puede devolver una mirada mala, ¿no? Sí. Pero si es una pantalla, primero es algo tan frío, ¿no? Ujú. Claro. Algo, en algunos casos es malo, porque me devuelve lo malo, ¿no? Diciendo, vos tenés que ser así de lindo. O en otros casos, también es malo, porque dice, a ver, la palabra no es no te critica, pero no te devuelve una mirada crítica. Claro. No sé si... Sí. Es que en realidad tampoco te devuelve nada en Nada. algún punto, ¿no? Es Totalmente. como, es un videojuego o es un video, no hay una interacción. Yo tenía una duda respecto a esto porque Sí. si pensamos en que en la infancia hay un montón de cosas que todavía se están construyendo, ¿cómo afecta la mirada de este ideal de belleza que los chicos reciben a través de las redes? Que tenés que ser flaco, que tenés que ser esto, que tenés que ser lo otro, este color de pelo, este color de ojos, y como que esa es la idea de perfección. Sí. Y después ellos, el hecho de que los niños y adolescentes usan un montón de filtros, la otra vez hablábamos con un kinesiólogo que decía, disminuyeron las cuestiones de físicas y traumatológicas con los niños, tipo, no se caen jugando, pero sí aumentaron los niveles de o cirugías estéticas o intervenciones, o que niños de 10, 12 años están haciendo skincare, Sí. y vos decís, y eso era un ideal de belleza que quizás nos afectaba más a grandes, y ahora se ve cada vez más pequeño. ¿Cómo afecta eso en las infancias? Totalmente, ese punto me parece muy interesante, el tema de los skincare, ¿no? En los niños y las niñas que ya empiecen a usar productos, ¿sí? Anti-age, que empiecen a usar cierto tipo de maquillaje, ¿no? Y también la distorsión que generan los filtros. Totalmente. Porque el tema del espejo, ¿sí? Es una práctica antiquísima, ¿no? Para constituir a ese niño o a esa niña, ¿no? Espejito, espejito, Exacto, ya sí. no vale ahí. Disney nos ha traumatizado un montón también a las niñas con el tema de los modelos de belleza. Sí, sí. De De las que tenés que ser princesas, claro, las princesas. princesas, no solo el ideal romántico del príncipe azul, sino también la cuestión de la belleza. Sí, incluso con Barbie también, ¿no? Obviamente. Que es un estereotipo de persona o de mujer en este caso al que vos tenés que alcanzar. Y también Claro. pasa con los niños. Yo atiendo niños, entonces cuando voy a comprar generalmente juguetes, es muy curioso los juguetes que hay para los varones también, no para los varones. Para ¿sí? los varones, entre comillas. armas. Lo que se espera, ¿no? Que utilicen en relación a las armas, a la guerra, ¿sí? Y en relación a lo que se espera de las niñas también, bueno, quizás son un poco más
amorosos o tienen que ver con la cocina Los o con la bebés. limpieza o con el bebé, ¿no? Entonces todo eso va constituyendo también Totalmente. cómo uno va armando esa imagen corporal, ¿sí? Eso que nosotros, y esto es muy importante, eso que nosotros vemos en el espejo cuando nos miramos, tenemos que entender que no es algo individual o personal. Estamos viendo muchas cosas a través del espejo también, ¿sí? Hay muchos de estos comentarios que hablábamos a la mañana, ¿sí? Que hablábamos más temprano en relación a lo que nos han dicho, de cómo nos vemos, si estamos más flacos, más gordos, más altos, ¿no? Y es muy curioso cómo uno, ni bien va teniendo algún tipo de cambio físico, sí o sí te vas a encontrar con alguien que te lo va a marcar, Sí, ¿sí? confirmo. Tenés un granito o algo y alguien en el día te va a cruzar y te va a decir, tenés un grano ahí, como si fuese que uno Sí, sí, no como se lo que van avista. ahí justo. Exacto, ¿sí? Y van marcando y te van diseñando de alguna manera. Y con respecto a las redes sociales y a la tecnología, pasa esto también, pero no solamente con las infancias, sino con los padres que utilizan más las redes también. Y es que ¿no? las infancias después se convierten en adolescentes, en adultos y Sí, atravesaron sí. por todas esas cuestiones. El otro día miraba un video de un nene que estaba jugando con el padre en el parque y el papá estaba con el teléfono. Y el nene le decía, escúchame, porque le quería decir algo y el padre no lo miraba. Le decía, sí, te estoy escuchando, te estoy prestando atención. Y el nene le dice, pero escúchame con los ojos, Ujú, sí. le dice el nene, ¿no? Claro, sí, Esa su ne- manera de decir, no me estás prestando No atención. le estás prestando atención y esa exigencia también de la mirada. Porque es eso después también lo que nos va a ayudar o va a ayudar a las infancias a poder empezar a limitarse, si se quiere. Los niños y las niñas les cuesta no entender cuándo es mi cuerpo, cuándo es el otro, qué es real, qué no es real. Por eso es tan importante que nosotros podamos ir acompañando ese proceso de crecimiento, principalmente con la imagen Sí. del cuerpo y lo que va percibiendo también. Ahora, ¿qué problema, Leo? Lamentablemente tenemos que ir dándole el corte, pero ¿qué problema es cuando ese padre o ese adulto que está a cargo de un niño o niña no tiene resuelto él mismo Sí. sus cuestiones con respecto a su cuerpo, A veces traumas. a sus traumas, que entonces, ¿qué es lo que está reflejando? Por lo tanto, primero también nosotros los adultos Sí. tenemos que ejercer una mirada crítica acerca de cómo pensamos, Ujú. de cómo nos pensamos, de cómo pensamos a ese otro y qué vamos a decir en nuestro discurso cuando estamos hablando con un menor. Yo lo digo desde mi punto de vista de padre. Sí. El problema es cuando nosotros los adultos transferimos ese problema que tenemos nosotros. Sí, totalmente. Y en esto también me parece como importante, ¿no? No sentirse uno tampoco juzgado, ¿no? Con las cosas que dice o con las cosas que hace. Ojo, a lo que quiero ir es en relación a, está bueno que seamos un poco más conscientes y de que la palabra, ¿sí? Que le estamos transfiriendo, como decías vos, a ese niño o esa niña, es incisivo y va a marcar su imagen corporal, ¿sí? Podemos en algún momento, ¿sí? Quizás no ser tan conscientes de esto o no darnos cuenta, porque no hay quizás un análisis personal en relación a esto en realidad me afecta a mí y se lo estoy Claro. transfiriendo a mi hijo o a mi hija, Sí. sino que está bueno que en el proceso también que uno hace personalmente se empiece a dar cuenta de eso, ¿sí? Y sea un poco más consciente de que aquello que nosotros le decimos o hacemos en relación a esa infancia va a tener un peso y la va a marcar. Totalmente. ¿Sí? Y también eso, bueno, y ahí no solamente padres, docentes, Total. o sea, toda persona adulta que está vinculada o relacionada con un niño, con una niña, con una etapa de infancia, tiene que tener mucho cuidado. Sí, Total. totalmente. Mucho cuidado. Porque también, digo, los docentes muchas veces, con esto que decíamos, ¿no? Que yo dije, yo nunca fui el terrible, pero hay docentes que se encargan de marcar. Vos Total. sos un desastre como Sí. alumno, ponele. No Sí, sé sí, si sí. lo dicen así, pero... No, y que incluso va también en escala, bueno, llamar a los padres, ir al psicólogo, que arranque la psicopedagoga, ir a hacer terapia, Claro. ¿no? Y es la etiqueta de que o sacarlo del aula, ¿no? Y Pasa un montón. Y también hay otra cuestión con las infancias que la gente piensa que aquello que le digo a un niño después se olvida, ¿no? Ah, bueno, pero tiene 1 año, 2 años, no entiende nada. Claro. ¿No? Está ahí y nosotros diciendo cualquier cosa o haciendo cualquier cosa
bueno, no percibe lo que está pasando en el ambiente. Sí, totalmente. Sí, Sí, lo lo hace. percibe. Porque son esponjas. Ujú. Sí, sí. Leo, gracias. Gracias a ustedes. Gracias por esto. Bueno.